Bueno, muy bien, una alegría volver a hacer un vivo en una noche muy especial, muy linda. Creo que va a ser una oportunidad para parar y reflexionar sobre algo tan importante y algo que me apasiona tanto, que es la iglesia y cómo hacer iglesia. Así que hoy vamos a tener un invitado, yo creo, de lujo, que es Sergio Valerga. Él nos va a estar compartiendo los principios de su libro sobre cómo hacer una iglesia relacional. Y ahí ya lo tenemos a Sergio, un hombre también con mucha experiencia en vivos de Instagram. Sergio, ¿me escuchás? ¿Me ves bien? Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, un lujo tenerte con nosotros. Este, la verdad que voy a contar un poquito cómo fue que conocí a Sergio, que seguramente es conocido para muchos de ustedes, pero voy a honrar a la persona que me recomendó, me recomendó un vivo donde con Lucas Leis iban a estar hablando sobre tu libro, Iglesia Relacional. Y me pareció tan interesante que viste estas cosas maravillosas de que hoy en día haces un clic y compré tu libro en formato digital y realmente me sentí tan identificado con tu forma tan clara, lo sentí desde un lugar de una vivencia muy profunda, alguien comprometido con la iglesia y alguien que nos viene a proponer un modo de hacer iglesia. Pero ¿sabes qué me gustó de tu libro, Sergio? Es que tiene un espíritu de sumar y de construir y que no tiene la idea de decir, bueno, esto es un modo de hacer iglesia y todo lo otro está mal. Así que voy a presentar un poquitito a Sergio y sin más nos metemos en conocer un poco algo de tu vida y algo del libro. Bueno, Sergio es argentino, como yo. Este, Él, bueno, actualmente vive en Dallas con su familia. Empiezo por una de las cosas para mí más importantes, que es sobre la familia, ¿no? Casado con Karina y dos hijos, Sergio y Alan. ¿Vamos bien? ¿Qué edad, Sergio y Alan? Tienen 17 y 14 años, Gustavo. 17 y dos adolescentes. Así que, qué desafío. Bueno, él es conferencista, escritor, pastor de la congregación Vive, es una comunidad de fe ahí en Dallas, y algo también interesante es que él es director nacional de especialidades 625 en Estados Unidos. Que, claro, ¿qué es esto de 625? Bueno, el ministerio en el que él trabaja muy activamente tiene que ver con brindar recursos para el discipulado de las nuevas generaciones. Y este de 625, si no me equivoco, es alcanzando a chicos de 6 hasta jóvenes de 25 años. Es así, Sergio. Sí, lo que hacemos es básicamente entrenar, capacitar a los pastores que sirven a las nuevas generaciones, de la edad de 6 a 25 años, como bien mencionás, Gustavo, y también, por supuesto, incluyendo a los pastores principales y por sobre todo a los padres, a la familia, porque bueno, es imposible, ¿no? Hacer iglesia y pensar en discipulados sin incluir intencionalmente a los papás. Creo que eso es lo que debemos hacer porque es lo que la Biblia nos enseña, por supuesto, y es algo que por mucho tiempo creo que hemos dejado de lado. Viste que en la iglesia los papás a veces los veíamos como un estorbo, otros los ven como un enemigo en el trabajo que hacen con los más chicos. Debemos asociarnos, aliarnos espiritualmente con ellos, porque ellos son los que fundamentalmente tienen el gran peso de discipular a sus hijos. Nosotros ayudamos desde la iglesia. Así que eso es lo que hacemos con especialidades, básicamente. Bueno, hablas mucho en el libro esto, ¿no? De trabajar en equipo,
de familia y comunidad de fe, la iglesia como una familia de familias. Bueno, a mí me encanta conocer la historia de las personas y me engancharía por ahí, pero quiero aprovechar para que hablemos sobre tu libro. A mí me parece que en un libro, salvo que uno escriba una novela, por ejemplo, más un libro como el tuyo, detrás de un libro hay una visión, hay algo que uno ve y también de algún modo hay un problema o hay una necesidad y el libro viene a ser un aporte en ese sentido. Bueno, arranquemos por ahí, si te parece, Sergio. ¿Cuál es el problema? Empecemos por el problema y después vamos hacia los recursos, que es una palabra que también me gusta mucho. ¿Qué problema, qué necesidades has observado vos en la iglesia en general que te han impulsado, no solo a tu experiencia como pastor, porque lo sos, sino también a escribir como escritor? Mira, Gustavo, primero comienzo diciendo algo que creo que es importante. Yo tengo 46 años y hace 42 años que formo parte de la Iglesia del Señor. Mi mamá fue ahí la valiente que nos trajo a todos a la fe. Así que menciono esto porque verdaderamente cuando comencé a escribir el libro, cuando tuve la propuesta y comenzamos a imaginarnos el enfoque, porque el tema es muy amplio, se pueden hablar tantas cosas, ¿cierto? Entonces lo enfocamos obviamente en el trabajo principalmente de los adultos con los más chicos, la familia de la iglesia. Bueno, como mencionabas recién, está escrito con mucho cariño por la iglesia local, con mucho amor por la iglesia local. Yo soy un ferviente servidor de la iglesia, amo la iglesia del Señor. Así que vos mencionaste algo hoy al comienzo en la introducción. El libro no es una crítica de la iglesia, el libro no pretende decir este es el modelo y los demás, pero sí ampliar el espectro de la conversación para que pensemos, para que reflexionemos en el tipo de iglesia que yo creo que el Señor imaginó. No creo tener todas las respuestas ni certezas, simplemente algunas ideas que comparto allí. Pero decir primero eso, Gustavo, que está escrito con mucho respeto por la iglesia, sin la intención de provocar, sin la intención de simplemente hablar desde un lado crítico. No es eso, no es eso lo que me motivó. Y yo creo Sí, que las sí, me gusta motivaciones son importantes, ¿no? que no hay una dicotomía ahí, iglesia grande, iglesia chica, sino que en definitiva vos celebrás que haya diferentes formatos congregacionales. Sí, sí, porque yo creo, viste, que necesitamos todo tipo de iglesias para todo tipo de personas. No existe la iglesia que pueda suplir todas las necesidades y que pueda dar la respuesta a todas las inquietudes, porque los contextos culturales son diferentes, las idiosincrasias, hay tantos aspectos a tener en cuenta. Entonces, obviamente que uno tiene opiniones, ideas, ¿no? En el corazón lo dice, aquí yo me Sí, podría congregar, aquí no me siento identificado. Pero esas son opiniones nuestras, pero no son las más importantes, creo, en esto, ¿no? Creo que lo importante aquí es que sí, verdaderamente necesitamos un acercamiento concreto, real, del tipo de iglesia que necesitamos en este tiempo, más allá de la cantidad de gente que asista, más allá del tamaño de la iglesia. Sí creo con toda la fuerza de mi corazón que así como digo en el comienzo del libro, así como Jesús vino a mostrarnos al Padre, ahora nosotros, la iglesia, tenemos que mostrar a Jesús. Y estamos en una temporada tan particular, vos lo sabés, Gustavo, con tantas dicotomías, con tantos extremos, tantas grietas en todo el mundo, ¿viste? En Argentina, en todos los países, en Estados Unidos. Estamos en un momento muy álgido y creo que tener la posibilidad, la responsabilidad y el desafío de que sea la iglesia ahora la que muestre a Jesús, bueno, eso me llena de interrogantes, me llena de preguntas y bueno, no es algo sencillo, no es algo simple, pero
pero que por otro lado es el modelo que el Señor eligió. Él pensó que lo ideal sería que la iglesia mostrara, que la iglesia fuese sus manos, sus pies, así que tenemos mucho trabajo por hacer. Vos Mostrar hablás ese... ahí en el libro justamente de un Dios invisible que de algún modo siempre ha buscado visibilizarse, ¿no? Y ahí hablas de la iglesia como una oportunidad para mostrar a Dios y lo relacionás justamente con esto de los vínculos. Contanos un poquitito qué es lo que planteas, ¿no? Me gustó vos hacer referencia ahí a mucha Biblia, ¿no? Y en primera Juan 4:12 dice, porque aunque nunca hemos visto a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios habita en nosotros y su amor en nosotros crece cada día más. Contame esto de la visibilidad, la invisibilidad. Sí, cuando decía recién, obviamente que ahora, así como Jesús hizo visible al Padre, la iglesia hace visible a Jesús. Cuando decimos la iglesia a veces suena una terminología así muy grande, muy amplia, pero aterrizándolo a la realidad, ahí Juan dice algo que a mí me, 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 me produce cierto resquemor porque lo tomo muy en serio ese pasaje, ¿no? Tenemos que ser un determinado tipo de iglesia para mostrar al verdadero Señor. Y entonces Juan dice algo muy poderoso, ¿no? Dice, si nos amamos, si nos aceptamos, si nos escuchamos, si nos relacionamos, si nos conectamos, si verdaderamente tenemos un amor sacrificial, nos podemos poner en los zapatos del otro, si somos un tipo determinado de iglesia que expresa el amor genuino, mutuo, entonces el mundo puede ver a Jesús a través de nosotros. Por eso mencionaba antes que bueno, es una gran responsabilidad la que tenemos, porque el tipo de comunidad que desarrollamos, el tipo de integración con la familia de la iglesia, grita muy fuerte al mundo acerca del tipo de iglesia que queremos ser. Y todo está en discusión en este tiempo, vos lo sabés muy bien, Gustavo, Claro, todo sí, sí, está en sí. tela de juicio. Bueno, necesitamos personas maduras, bien plantadas en la fe, con buen testimonio, no perfectas, pero que tengan familias saludables, que hayan tenido un recorrido en el caminar, en el peregrinaje con el Señor, que puedan justamente no dar ser ese modelo, ser espejos a la sociedad de lo que la iglesia puede ser. Ahora, vos hablabas de la visibilidad de Dios y después en otro momento también hablas de lo visible, de lo invisible, pero ya hablas de las personas. Y yo voy citando algunas partes de tu libro, estaríamos 10 horas, pero tranquilo, no vamos a estar tanto tiempo. En un momento del libro vos decís, cuando alguien se siente invisible, ya no hablamos ahora del Dios invisible, ¿no? Cuando alguien se siente invisible, se siente inútil. Cuando alguien se siente reconocido, se siente valioso. Nadie necesita que todos lo vean, pero todos necesitan que alguien los vea. Y te voy a contar algo que me sucedió y no lo hago con tono de juicio, sino que soy un observador, ¿no? De los comportamientos humanos. Yo soy, para los que no me conocen, soy psicólogo, hace 30 años ejerzo esta profesión. Y una oportunidad, estábamos buscando un lugar donde congregarnos y visitamos una congregación. Terminó el encuentro y yo me paré, viste, cerca de la puerta de salida, hasta te diría que provocativamente me puse ahí bien en el medio, cosa que no pudiera ser invisible. Miré el reloj e hice el ejercicio durante 5 minutos a ver qué sucedía. Y salió mucha gente y durante esos 5 minutos ni una sola persona se acercó a saludarme. Y no lo hago desde un lugar después, porque quizás si yo fuera parte de esa comunidad, capaz que ese tipo que estaba plantado ahí en el medio, capaz que yo
no lo observaba. Y bueno, si era una persona que con todos sus miedos por primera vez visitaba una congregación, porque creo que vos y yo no estamos hablando de iglesia como lugar, sino de un movimiento, pero visitaba una congregación, no sé si esa persona volvía a visitarlo, ¿no? Entonces, vos hablás también de cómo hacer todo lo posible para que ese que estaba invisible no siga siendo invisible. Sí, sí, y eso tiene que ver con generar una cultura familiar en la iglesia. A mí me sorprende mucho. Anoche tuve una reunión, los miércoles estamos haciendo una reunión de discipulado con el equipo de nuestra iglesia y estábamos hablando justamente acerca de lo que Pablo dice en Tesalonicenses, y Pablo utiliza un lenguaje no organizacional, no de negocios, no un lenguaje empresarial, sino que utiliza un lenguaje familiar y pone algunos ejemplos, ¿viste? Como por ejemplo dice, como una mamá amamanta a su hijo, eh, eh, menciona la ternura, podríamos haberle exigido, pero elegimos tratarlos con ternura. Esa palabra ternura a mí me conmueve mucho en ese pasaje. Habla de cariño. Estamos con ustedes para compartirles el Evangelio, pero si tuviéramos que darle nuestra propia vida, se la daríamos, dice Pablo. Bueno, todo ese tipo de terminología familiar, ¿viste? La iglesia como familia, ese lugar en donde cuidamos, nutrimos. Bueno, un poquito la intención del libro es justamente eso, ¿no? Que no haya nadie en nuestras iglesias que no esté siendo cuidado, siendo pastoreado, que no haya invisibles en nuestras congregaciones. A mí me da un poquito de pena a veces, yo lo digo en el libro, mencionarme como, o llamarme a mí mismo pastor. Yo le digo a la gente, llámenme por mi nombre, no porque no sienta que lo que estoy haciendo es una labor pastoral, sino porque tomo esa palabra muy, muy en serio. Ser el pastor de alguien es muy profundo, pero yo anhelo con todo mi corazón, Gustavo, que nuestras iglesias estén llenas de pastores, que todos sean conocidos al menos por alguien. La iglesia que yo pastoreo es una iglesia chica, entonces conocemos los nombres de las personas, nos dejamos conocer, tenemos algunas prácticas culturales que hacemos a propósito, como por ejemplo, no tenemos una oficina pastoral en la iglesia porque queremos que la gente nos vea ahí entre ellos, lo hacemos intencionalmente, ese tipo de cosas. Pero incluso si la iglesia fuera más grande, mucho más grande, yo estoy tratando permanentemente de generar esta cultura en mi iglesia. Necesitamos papás espirituales, papás del corazón, mentores. Queremos una iglesia llena de pastores, no en la que haya un solo pastor, una sola pastora. Queremos una iglesia en donde cada persona se sienta cuidada, que si algo le está pasando, alguien sabe, que si algo está sucediendo en la vida de esa persona, alguien está interiorizado de lo que le sucede. Yo creo que eso es la iglesia. Y comencé hablando de la terminología de Pablo, nutrir, ternura, cariño, porque creo que esa es la cultura, ese es el clima, el ambiente que tiene que haber en nuestras comunidades de fe. En esas comunidades de fe no debiera nadie sentirse invisible. Todos debieran Sí, conocer el nombre al menos alguien en la iglesia tiene que conocer el nombre de esa persona, saber cómo está compuesta su familia, qué necesidades tiene. Bueno, te hice una mezclita ahí entre varias sí, sí, cosas, sí, pero no, no, creo que de eso se sí. trata. Se trata de integrar. Y en una familia, vos sabés, Gustavo, por más que, viste que nosotros tenemos, no acá en Estados Unidos, pero en Argentina nuestras fiestas de Navidad son muy grandes, ¿no? La familia, los primos, los tíos, los abuelos, pero si falta uno te das cuenta. Viste, capaz que somos 50, ¿no? Sobrinos, tíos, abuelos, nietos, pero si falta uno decís, mirá, hoy no está, no vino Carlos, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó que no está? Bueno, nuestras iglesias tienen que ser, obviamente, íntimas al punto de que nos demos cuenta que Carlos no está, o que Carlos está y está solo, o, ¿no? Bueno, un poquito esa es la idea del libro también. Bueno, hay formas prácticas, como vos decís, ¿no? Que esto se puede llevar a cabo.
Y vos hablas de algo que a mí me viene rompiendo mucho la cabeza y de hecho estamos generando en este tiempo como un nuevo espacio en la ciudad de Tandil, que le hemos puesto el nombre de espacios MAPA. ¿sí? MAPA por todo lo que significa el término, ¿no? Rumbo, el saber hacia dónde uno va, pero la sigla, y creo que está muy emparentado con lo que vos planteás, la M es mesa, ¿Okay? la A es aceptación, ¿Okay? la P es participación y la A es asombro. Que hagamos iglesia de tal modo, yo creo mucho en la mesa. Bien, Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Andy Stanley que dice, nos gustan mucho más los círculos que las filas, ¿no? Entonces, estoy cada vez más convencido que tenemos que apuntar, por lo menos con el tipo de iglesia con la que cada vez me siento más representado, la iglesia de la mesa, donde somos aceptados. Vos hablás en un momento de que a veces hemos perdido tanto tiempo decidiendo quién se sienta a la mesa o no, incluso después vamos a hablar de la cena del Señor, pero a veces también, ¿no? De quién puede ser parte o no de nuestras iglesias, en vez de decir nuestras congregaciones, porque decimos así, y me gusta la aceptación, me gusta la participación, entender que todos tenemos algo para compartir y para enseñar y que el Espíritu de Dios me puede bendecir. Y vos, cuando hablas de muchos pastores, de algún modo lo que estás diciendo es, no esperemos un caudillo o una caudilla que nos venga a rescatar a todos, sino tengamos ese concepto de que en la familia nos podemos cuidar y cuando nos sentemos a esa mesa no perdamos la capacidad de asombrarnos, ¿no? De que algo bueno puede suceder. Vos hablás en el libro sobre las mesas. Quiero que vos cuentes qué concepto tenés de esto de las mesas. bueno, yo me siento honrado de hablar con vos, Gustavo. Déjame decir esto. Me pasan dos cosas. Una, sos una persona con mucha experiencia y con mucho conocimiento y eso me encanta. Yo te tendría que estar entrevistando a vos, así que me siento honrado de tener la dicha de compartir con vos este ratito. Eh, y te voy a hacer una pregunta y después te respondo, porque Uf, me interesa conocerte también un poco más y esto que me estás mencionando del mapa, que me suena tan increíble, y usar la palabra asombro, que es una palabra muy particular, y yo he estado meditando mucho en esa palabra, no sabía que me ibas a decir eso, pero es una palabra que ha estado en mi corazón este último año y medio, ¿viste? Eh, Contame cómo llegaste a Mapa, por qué, y después yo te cuento un poquito de la mesa, pero cómo llegaste a esa idea de Mapa, de esa idea de iglesia que te imaginas para este tiempo. mirá, por un lado, a través de mi profesión, se me da la posibilidad de hablar con personas que comparten nuestra fe desde diferentes lugares de Argentina y a veces de personas que están en otro lugar. Yo atiendo en forma virtual también, además de atender en forma personal. Y he encontrado que, más allá de que hay mensajes que realmente han marcado nuestras vidas, las experiencias más fuertes que me cuenta la gente son experiencias de mano a mano. Cómo me cuidó ese grupo, cómo me cuidó esa persona. Entonces me di cuenta que es buenísimo cuando en nuestras congregaciones además tenemos grupos pequeños, pero digo, ¿por qué no pensar que la iglesia sea inevitablemente ese pequeño grupo una mesa? Y me di cuenta, yo hace 10 años que vivimos en la ciudad de Tandil y hemos vivido experiencias muy lindas, pero me di cuenta que lo más fuerte que me pasó a mí y los cambios más trascendentes que he visto en algunas personas han venido a partir de compartir una mesa sistemáticamente. Y te voy a decir una cosa más que ya esto es personal. A mí,
54 años si no nací en un banco de una iglesia de Pego al Palo. Mi mamá también se llamó Margarita y como honras mucho a tu mamá, así que, bueno, a mí hoy en día me cuesta estar durante 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media en modo pasivo. Digo, ¿cuál es el sentido de que yo esté acá? ¿Cuántas de las personas que yo a veces puedo invitar a una de nuestras congregaciones le va a resultar antinatural nuestras reuniones? No, no, insisto, tienen que seguir existiendo, pero que a una mesa van y se sientan con mucha naturalidad. Así que bueno, no te quiero aburrir con mi proceso, pero más o menos por ahí va la cosa. Te invertí el rol por un ratito, pero me encantó escucharte, Gustavo. Yo creo que mucho de la iglesia que viene va a tener que ver mucho más con mesas que con sillas en fila, ¿no? Como mencionabas recién. Verdaderamente lo creo. Creo que los cambios profundos se dan, obviamente, en las relaciones. El discipulado es imposible sin la conexión relacional. Hay un pasaje que me gusta mucho que Pablo menciona en el libro de Gálatas, capítulo 5, y él dice, estando unido a Cristo, Jesús no cuenta nada si estamos circuncidados o no. Había discusiones con las cuestiones, ¿no? Legales de la época, como sigue habiendo hoy un montón de discusiones, pero Pablo después dice una frase que a mí me conmueve y dice, nos basta la fe que actúa a través del amor, ¿no? La fe en el contexto de las relaciones, la fe en el contexto de la cercanía. Y yo creo que la mesa es ese ámbito, ese espacio seguro y tenebroso, porque sentarse a la mesa con gente diferente, sentarse a la mesa con gente que a lo mejor opina diferente en algunas áreas que nosotros, sentarse a la mesa con gente que a lo mejor no se parece a nosotros, ¿no? Como nos enseñó Jesús, genera un poquito de incertidumbre, no es fácil. Pero fíjate que Jesús una y otra vez recurrió a la mesa como el instrumento, como el punto de encuentro, y allí se sentó con gente no tan digna según nuestra manera de calificar a las personas, allí se sentó con gente que a lo mejor no calificaba según nuestros lineamientos actuales para estar sentados con él, y creo que debemos regresar a la mesa, debemos regresar a esa mesa para encontrarnos, para escucharnos, para conocernos, para intimar, para acercarnos y por sobre todo para transmitir la fe. La fe se transmite a través del amor, a través de la relación. Y eso se produce de una manera mucho más natural en una mesa que desde una plataforma. Viste que yo tengo un tema con las plataformas que, viste, que te distancian, viste, te ponen por encima de los demás. Bueno, hay una cuestión con la plataforma. Yo creo que necesitamos menos plataformas, menos lejanías, menos distancia, viste. Y creo que la mesa te iguala, ¿no? De alguna manera te pone a la misma altura, al mismo nivel. Me encantó eso, te iguala. Te iguala, ¿cierto, Gus? Entonces, bueno, la mesa es importante. Y también creo que por lo que estamos viviendo en esta temporada y porque creo mucho que gran parte del trabajo de la iglesia tiene que ver con equipar a los padres para que la iglesia suceda en casa. Hablo mucho de eso en el libro. Nosotros hace unos años, yo lo cuento allí, construimos una mesa con mi esposa y mis hijos que tenemos en el patio, y la construimos con varias motivaciones. Una, para hacer un proyecto familiar juntos, y obviamente que nos gustó hacerlo, pero lo más importante es para que entendiéramos como familia la importancia de sentarnos a comer. Nosotros hemos decidido comer juntos, cueste lo que cueste, a no ser que yo esté de viaje o mi esposa esté de viaje, tenemos por lo menos una comida al día juntos. No nos permitimos comer uno en la habitación, otro en la oficina. Tengo la bendición de que trabajo, pero trabajo desde casa, entonces tengo mucho tiempo con mi familia, con mis hijos, más este año que no hemos viajado, entonces no ha sido nuevo para mí porque, insisto, hemos sido muy intencionales en generar ese ámbito.
Yo creo que incluso las familias necesitan regresar a comer juntas, Gus. Gustavo, creo que parte de la problemática familiar y de la debilidad de la familia y de la debilidad de la iglesia tiene que ver con que nos alejamos de la mesa. Nos alejamos del ámbito seguro, de la conversación, del ánimo en donde, del lugar en donde podemos expresar nuestras ideas, en donde podemos escuchar. Por cierto, estoy aprendiendo a escuchar, me cuesta, ¿viste, Gustavo? Yo no soy soy un pecador en proceso de recuperación en cuanto a la escucha. Y Es bueno, tengo difícil, hijos es difícil. adolescentes, una esposa. Estoy aprendiendo a escuchar, aprendiendo a ponerme en el lugar del otro. Y eso sucede en las conversaciones de la mesa. Y te hago una pregunta, porque a vos te habrá pasado, y me imagino que alguna persona que está escuchando o que va a escuchar este video, pues después lo vamos a dejar levantado, dirá, ok, todo muy lindo, Sergio, Gustavo, lo del amor, la confianza, la mesa, el diálogo, pero en algún momento yo confié, yo estuve en una mesa, yo abrí mi corazón y lo que se habló en la mesa no quedó en la mesa. Siento que esa confianza fue traicionada, un amigo se transformó en un ex amigo. ¿Qué tenemos para decirle a esa persona que en algún momento confió, apostó a una mesa, a esa relación de confianza y no le fue del todo bien? Sí, mira, se me viene la historia, a la mente la historia del hijo pródigo escuchando, ¿viste? Yo creo que pródigos en alguna manera somos todos, no solamente esa persona que se alejó por diferentes razones, por diferentes motivos. Y creo que nuestras comunidades de fe locales, Gustavo, deberían tener un camino claro de regreso a casa. Y vuelvo a la imagen de la retórica familiar que Pablo usa, ¿no? Como ese papá esperando por su hijo con los brazos abiertos. Yo no creo que este sea el tiempo en que la iglesia tenga que estar juzgando por qué se fue alguien, por qué no, por qué se fue de aquella iglesia, ahora viene acá, qué habrá hecho. Hay tanta gente que hemos dejado en el camino, lastimada, herida, y también nosotros quizás hemos fallado tantas veces. A lo mejor la gente, viste, pone expectativas en nosotros y nosotros no siempre estamos a la altura de las circunstancias. No me quiero desligar de la responsabilidad, no quiero hablar desde el lugar de que yo no me siento parte de lo que decís. No, todos en alguna medida podemos haber sido parte en que alguien a lo mejor sus expectativas sean rotas, su corazón se haya lastimado. Creo que tenemos que tener espacio y caminos de regreso muy bien marcados para la gente que estuvo y ya no está. Aquí en Estados Unidos, vos sabés, nosotros trabajamos particularmente con la población hispana en Estados Unidos. Son con alguna, muy parecido a Argentina, la mayoría son católicos en su origen, pero muchos han estado en la iglesia de chicos, se han alejado, han sido parte del cuerpo del Señor y por distintas razones se han alejado. Creo que tenemos que ser intencionales en señalar muy bien el camino de regreso. Tiene que haber un camino claro para esas personas que se fueron por diferentes razones, para que puedan regresar a sentarse en la mesa como nosotros. Y cierro acordándome de Pedro, ¿te acordás? Jesús ahí cocinándole, esperándolo. Pedro, ¿no?, había hecho cualquier cosa, se fue, como que intentó volver a la vieja vida y Jesús está ahí esperándolo y usa la mesa para restaurarlo, ¿no? Yo creo que, hablando de la mesa, también esa mesa de restauración tiene que tener espacio Mm. para esas personas que a lo mejor dejaron de pertenecer, se fueron, se dolieron. Tiene que haber un camino claro de regreso. Fíjate que Jesús fue intencional en asegurarse, fue proactivo en preparar ese espacio para que Pedro se sintiese con la libertad de venir otra vez hacia él. Qué bueno, ¿no? Esto de pensar la mesa como un lugar que nos iguala y también la mesa como una posibilidad de restauración. Ahora, hay muchas partes del libro que son fantásticas y en un momento vos citás
a Christopher Smith y John Pattison. El inglés no es lo mío, así que seguramente Está lo estoy bien. pronunciando mal, pero el desarrollo lo hiciste en castellano, así que voy a leerte esto, ¿no? Vos hablás también ahí un poco de la mesa, también de lo que es la cena del Señor, del poder compartir juntos. Pero bueno, los estás citando a ellos. Y dice, los cristianos pasan demasiado tiempo decidiendo, entre comillas, quién no puede ser incluido en la cena. En contraste, creemos que nuestra responsabilidad y privilegio como seguidores de Jesús, agregar sillas, ¿no? Acá tengo algunas sillas, ¿no? Agregar sillas a la mesa, no quitarlas, casi obligando al huésped con mayúsculas a Jesús a hacer más espacio mientras esparcimos con entusiasmo las buenas nuevas de la abundante hospitalidad de Dios entre nuestros vecinos. Así como Jesús frecuentaba las comidas y fiestas de sus vecinos, nosotros también deberíamos tener como prioridad comer y relajarnos a menudo con ellos. Buenísimo, buenísimo. Sí, creo fervientemente en eso. Mirá, estamos trabajando en un proyecto ahora en medio de esta pandemia con la iglesia local que se va a llamar Patio Church, eh, y estamos abriendo cuando el clima lo permita, porque te cuento que hoy es el día más frío en años. Ah, Hace 18 años, 19 años que estoy acá y está terriblemente frío y va a estar frío por las próximas semanas. Cuando digo frío estamos hablando de casi 10 grados bajo cero, una cosa así. wow. Lo cual no es habitual acá en Texas, en Dallas, por lo menos. Cuando mejore el clima, estamos planeando justamente esto. Vamos a tener, por el tema del COVID también, vamos a abrir varios patios en donde vamos a tener mesas con comida y vamos a tener reuniones en diferentes ¿Cómo es partes de eso? la ciudad. ¿Dónde? A ver, alguien que escucha esto y dice, bueno, yo quiero llevar esto a mi ciudad, Sí, a mi congregación, porque también estamos todos pensando en el plan A, el plan B, el plan sí. C. ¿Cómo pensás estos patios, estas Sí, mesas? reuniones muy informales, espacios en donde podamos invitar amigos, compañeros de universidad, de trabajo, en donde haya comida, en donde haya conversación, en donde haya una mesa o varias mesas con espacios en donde nos miremos a la cara, en donde no miremos la nuca del que está delante. Muy Encima yo mido unos simples, 60 y pico. Si tengo uno alto ya es un problema. claro, claro. No mucho Sí, más que eso, compartir un sí, mensaje, orar por las peticiones, no mucho sí. más. Estamos trabajando en ese proyecto justamente ahora porque, una, estamos forzados por el tema de estar más seguros y demás, y creo que hacerlo al aire libre es muy bueno. Y dos, porque queremos ser una iglesia que queremos modelar una iglesia como familia que abre las puertas, ¿no? El patio es parte de la casa, si bien está afuera, pero es parte de la casa, es abrir nuestra intimidad, abrirnos al vecindario, abrirnos a personas que están hambrientas, ¿no? Entonces, de eso se trata justamente, de agregar más sillas, de tener espacio para gente, para que la gente pueda venir a experimentar a Jesús de una manera segura, confiada, pero al mismo tiempo en donde puedan ser bienvenidos, que puedan percibirnos como una iglesia hospitalaria, una iglesia que abre las puertas, que abre el corazón. Viste que, por cierto, Gustavo, vos no comés con cualquiera, ¿viste? No, cuando, no sé, cuando invitas a comer Sí, a alguien, hablando de lo personal, invitas a sí, sí, alguien que sí. conoces, a alguien de la familia, a alguien, no sé, que tenés un negocio o algo que hacer, pero generalmente la comida es un espacio muy íntimo, ¿no? Vos no comés con cualquier persona. Bueno, yo creo que parte de mostrarnos más hospitalarios es decir, mira, estoy dispuesto, como Jesús, ¿no? A abrir espacio en mi mesa. Te considero alguien tan importante o alguien tan cercano, aunque no te conozco, como para darte un espacio y compartir con vos. Bueno, básicamente eso, algo simple, nada de otro mundo. Vamos a ver cómo Muy va bueno. y después te cuento, pero estamos con mucha expectativa porque Sí. creo que mucha gente se siente incluso más confiada de venir a un espacio así, que
a un edificio que se parece a una iglesia o a un formato Vos, más. vos sabés que hay una persona que está participando de nuestros encuentros, que es la pareja de una chica cristiana, y él se había prometido a sí mismo, dice, yo nunca voy a pisar una iglesia, en iglesia pensando en términos de templo. Entonces lo cargamos, a él, porque él es parte del grupo, ha tomado una decisión a favor de Cristo, y le digo, mira, vos ya estás siendo parte de la iglesia, pero entró, el problema de esa persona no era un problema con Jesús, el problema era un problema cultural, ¿no? Llámale prejuicios, también, pero en otro contexto esa inquietud, esa necesidad, encontró una vía de expresión, ¿no? Y también pienso, a veces, cuando hablamos de esto, aceptar la imperfección de la mesa, ¿no? Porque en esa mesa Jesús, con sus amigos, con sus discípulos, de repente dice que antes de esa última cena, sus amigos, sus discípulos estaban peleando entre ellos a ver quién iba a ser el mayor. Ahora, aún así a Jesús le encantaba compartir esa mesa, ¿no? Sí, Porque si nos ponemos, el perfeccionismo creo que atenta contra este espíritu del que estamos hablando, ¿no? Gustavo, la iglesia no fue pensada en el corazón del Señor para ser una comunidad de iguales. Viste que todos tenemos la tendencia de juntarnos con gente que nos cae bien, que piensa políticamente como nosotros, ideológicamente como nosotros. No se nos hace tan dramático compartir nuestra vida con gente que se parece, que tiene nuestro color de piel, que tiene nuestro estatus social, nuestro nivel cultural, ¿no? Uh -huh. Nos sentimos cómodos con gente que se parece a nosotros. Pero eso no es lo que yo veo en la Biblia. Jesús se junta con gente que no se parece a él para nada, ¿viste? Y lo hace intencionalmente, ¿viste? Te cuenta la parábola del buen samaritano y te pone a un samaritano y se lo cuenta a los judíos que se odiaban, ¿viste? Entonces, como que Jesús intencionalmente todo el tiempo nos invita, hey, la iglesia no es una comunidad de iguales, la iglesia es una comunidad diferente, la iglesia tiene diferentes colores, diferentes sabores, y te hablo también, nosotros aquí en Dallas estamos en una ciudad muy multicultural, cada vez más, más amplia en cuanto a las personas en sus orígenes, hay gente de todo tipo, en Dallas se hablan más de 250 idiomas o, viste, Como dialectos, o algún sea, dialecto, claro, sí, imagínate. sí. Entonces creo que la iglesia que viene es una iglesia que tiene que ver mucho más con mesas que con sillas y plataforma, y también una iglesia en donde la gente que se congrega no se parece tanto. Y Alguien bueno, escribió recién algo que me gustó, pasó y no recuerdo el nombre, pero dijo, personas amadas y cuidadas, después están más dispuestas a amar y cuidar a otros, qué ¿no? lindo. Y lo linkeo con algo que vos escribís en una parte del libro, dice, la finalidad de la iglesia relacional no es quedarse en las relaciones, sino que a través de estas podamos formar discípulos que puedan ser capacitados, entrenados y enviados a cumplir con la misión del reino, ¿no? Como que tampoco esa mesa sea ese lugar donde, bueno, yo me junto solamente con este grupete que se armó, que estuvo lindo, y si lo hacemos cerrado y no entra más nadie, mejor, porque a veces puede empezar ese espacio chico a tener los mismos vicios que tenía una estructura más grande, ¿no? Claro. Sí, por eso terminé el libro hablando de eso, porque la comunidad por sí misma, o sea, no es la finalidad que perseguimos, la comunidad es el punto de encuentro, es la familia, es el lugar en donde somos discipulados, en donde somos cuidados, nos damos a conocer, rendimos cuentas mutuamente, pero obviamente siempre teniendo en cuenta la misión, ¿no? Que es hacer discípulos, ir y enfrentar. Hablo del proceso de liminalidad, ¿viste? Ese proceso
que experimentó la iglesia primitiva, ¿no? Estaban juntos, compartían, pero ese vértigo constante que producía la persecución, el vértigo que producía el no saber si al otro día iban a estar vivos o no. Entonces, en este contexto cultural tan difícil, tan complejo, Gustavo, ¿cierto? Porque estamos en un tiempo complejo, la comunidad tiene sentido y cobra sentido justamente en eso, ¿no? Este es un lugar seguro, este es un espacio en donde somos amados, somos cuidados, pero esta no es la finalidad es estar constantemente en movimiento, ir hacia afuera. Por eso hablo también mucho de que tenemos que equipar a las personas para expresar su fe y para vivir su fe, que cierro con esto que te estoy comentando. El domingo no debe ser solamente el centro de toda la actividad de la iglesia. Obviamente que es importante porque es el día que nos reunimos, nos encontramos, adoramos juntos, pero tenemos que pensar en una fe práctica para los 7 días de las semanas. Entonces, la comunidad sucede o funciona cuando enviamos, cuando las personas salen en misión, a misionar en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos, y entonces lo volvemos, sucede, claro, ¿no? que viene a alguna persona, supongamos alguna mujer, y dice, por favor, oren por mi esposo que es rebelde a las cosas espirituales, y de repente empezás a ver que esa persona 5 días de la semana está metido dentro de actividades de una congregación. Entonces puede ser que esa persona tenga alguna cuestión con Dios para resolver, pero tampoco está ayudando ese comportamiento de este esposo, o podría ser al revés, de un esposo con respecto a su mujer. Y ahí vos decís también, en vez de medir el éxito por cuánta gente llega el domingo a la reunión, nos enfocamos en cuántos están involucrados en restaurar la ciudad a la que sirven. No tratamos de quitar a la gente del ambiente en el cual se mueven para que vengan a servir en la siempre necesitada estructura de crecimiento interno de la iglesia, ¿no? Sí, viste que a veces el hiperactivismo atenta, por ejemplo, contra el núcleo familiar. Yo hablaba ayer con alguien y le contaba, yo tengo a casi todo mi equipo pastoral con bebés en esta temporada. Entonces, nosotros no podemos llenarnos de actividades eclesiales en el sentido de encerrarnos en el edificio muchos días en la semana. Yo prefiero que ellos inviertan en sus hijos, en su familia, en el matrimonio, porque estamos en esto para largo. Esto es una maratón, no estamos urgidos. Y a veces el ver las situaciones de manera poco reflexiva, no mirándolas en perspectiva, nos lleva a pensar que mayores actividades nos vuelven más productivos, que cuanto más eventos tenemos en la iglesia, entonces mejor estamos discipulando. Y creo que eso mismo atenta contra el llamado que tiene la iglesia, que es preparar a las familias para que primero pastoreen sus casas, sus hogares. Y no se puede pastorear la familia si estás los 7 días de la semana en la iglesia, ¿no? Entonces, porque la iglesia siempre, ¿no? La estructura de la iglesia siempre demanda mano de obra, trabajo, esfuerzo. Bueno, también reconocer las temporadas en las que están las personas, ¿viste? Ser sensibles a las temporadas, ser sensibles al momento que cada una de ellas está viviendo. También tiene que ver con nuestra madurez para comprender el momento de ellos y ayudarlos. A veces lo mejor que podemos hacer por esas personas es no exigirles que estén no todo el tiempo en la iglesia. Entonces yo soy con eso nosotros hemos sido muy intencionales desde que comenzamos con nuestra congregación. Yo le he dicho a la gente siempre, yo prefiero que ustedes un martes a la noche estén con sus esposos, con sus hijos revolcados en el patio de casa y no aquí en una reunión. Por ejemplo, nuestra reunión de oración desde que comenzó la iglesia es online. Por eso mismo, porque nosotros tenemos muchas familias jóvenes en la iglesia,
también adultos obviamente, pero muchos matrimonios que recién están comenzando, muchos chicos que hemos casado nosotros, que hemos acompañado en todo ese proceso. Entonces, yo considero que es más importante que ellos tengan tiempo familiar que un martes, un miércoles, un jueves estén con nosotros en la iglesia. Sé que esto suena un poco raro para algunas personas y no quiero ser disruptivo en esto, pero sí entiendo que A el discipulado ver, sucede en casa. El sos pastorado muy es en casa. cuidadoso y tratás de que toda palabra tuya sea de edificación, pero no deja de ser es disruptivo en algún sentido. Entiendo que no hay un espíritu de juicio, pero de algún modo es algo diferente a esta cosa de, perdón el término que voy a utilizar, a veces de ordeñar al miembro de una congregación en lugar de acompañarlo en sus diferentes procesos, ¿no? Porque ahí ya es cuando pensamos, como vos hablas mucho del reino, ¿no? Más del reino de Dios, de que ayudemos a que la gente viva una experiencia cristiana que se manifieste también en su modo de hacer familia, ¿no? Nosotros tenemos una cuenta que se llama Familias Cuidadas, donde hacemos énfasis en varios aspectos, ¿no? Como te lo digo cortito, que es, primer punto, yo me cuido, segundo, cuido a mi familia, tercero, somos familias que cuidamos de otras familias, y cuarto, lo que nos cuesta mucho, o por lo menos mucho a los argentinos, es ser cuidable, estar abierto, tener humildad, decir, necesito ayuda. Pero en la medida que le decimos a la gente que esté en nuestras reuniones, quizás no nos damos cuenta, crece un ministerio, pero desprotegemos a la familia y tarde o temprano también se va a ver afectado ese ministerio porque esa familia va a entrar en crisis. Pero eso digamos, sería también ser resultadista. En definitiva, nuestro amor por la familia tiene que estar más allá de como esto salpito o no al ministerio. No nos queda mucho tiempo y ojalá, Sergio, podamos tener algún otro encuentro, porque realmente creo que Dios te va a usar, te está usando seguramente hace muchos años y mucho en este sentido. Pero hay gente que escribía de Argentina, de México, ¿cómo hago para conseguir el libro en formato digital, en papel? Algunos decían, preguntaban las dos formas, otros decían, yo lo tengo en formato digital, yo lo tengo en formato digital. Pero estoy en México, ¿cómo lo consigo en formato papel? Bueno, me anoté Familias Cuidadas, le voy a echar un ojo, ¿ok? A ver qué podemos aprender allí. Me interesa lo que comentabas recién. Nosotros verdaderamente creemos que el discipulado debe suceder en casa, que la iglesia apoya, la iglesia acompaña, pero papá, mamá, la casa, el hogar es la iglesia más chiquita y la iglesia a la que debemos dedicarle más tiempo. Así que me encanta eso, lo voy a revisar, Gustavo. Con mucho gusto conversamos la próxima, pero me gustaría a mí hacerte una entrevista a vos, para que vos me cuentes un poco más de todo esto, de familias cuidadas y lo que están haciendo. Me encantaría y sé que sería de mucha ayuda para la ¿Cómo gente. no? Gracias por la posibilidad de conversar, la verdad que disfruté mucho este ratito, ojalá que lo podamos hacer otra vez con mucho gusto. Ahí Estela, Mencionabas, que es una persona de la congregación en la que están pastoreando ustedes, dice, es una bendición tener a nuestro pastor Sergio en nuestra iglesia líder. mira, Estela, te cuento, mira, lo estoy viendo ahora, Estela es de Argentina, es de Mendoza. Ajá. Y son muy poquitas las familias argentinas en la iglesia. Es ella, es la familia de ella, Estela, Roberto y sus hijitos preciosos que amamos con todo el corazón. Y no mucho más, porque vivimos en una parte de la ciudad, la iglesia está en una parte de la ciudad donde no hay muchos argentinos aquí. De hecho, en Dallas, te cuento, somos 7 millones de habitantes y debe haber unos 2.000 argentinos, para que tengas una idea. O sea, es muy chiquita la demografía argentina. Somos muy poquitos.
Pero bueno, un abrazo para Estela. Bueno, escúchame, no quiero ser cortante, pero quiero que Instagram nos dé la posibilidad de que esto quede grabado, y si nos pasamos un par de minutos más, Dale. no, esto se corta. Y yo sé que no sos un vendedor de tus libros, pero la gente quiere Sí, conseguir dale, dale, me habías dicho tus libros. eso. Sí, Perdón. ¿cómo lo consiguen? Mire, estamos hablando de este libro, perdón, yo me desvío y me olvido. Estamos hablando del libro La Iglesia Relacional. Está disponible en todas las plataformas digitales, en Nook, Google Play, iBooks, iTunes, en todos lados, en Amazon. Así que lo pueden conseguir descargándolo en el teléfono, en la computadora. La verdad que todo el equipo de especialidades, el equipo editorial hace un trabajo increíble. Tenemos todo un proceso de distribución a través de Editorial Portavoz, o sea, el libro eventualmente va a llegar a todas las librerías cristianas de Hispanoamérica. Obviamente que esta situación que tenemos ahora ha sido un poco complejo el tema de la distribución, pero van a llegar, tienen que pedirlos. La forma más rápida, más fácil es ir a tu librería favorita y decirle quiero este libro y te lo traen. No hay ninguna librería en toda Hispanoamérica que no pueda recibir este libro, porque la editorial que lo distribuye, nuestros preciosos amigos de Portavoz, llegan a todas las Perfecto. Y si librerías no, de haces, yo como mi tentación, yo no soy consumista, pero esto es un peligro, porque estás en tu cama leyendo y ya al instante el libro, yo lo compré, por ejemplo, por Amazon. Sergio, bueno, gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Y bueno, esto después lo vamos a levantar ahí mi cuenta, en la de Gustavo Pedrocian, pero te la voy a enviar. Y seguramente después lo levantamos en YouTube también para que Dale. otros puedan disfrutar de este tiempo. Gracias, y que Dios te siga usando para hacernos bien a aquellos que somos parte de la iglesia y a aquellos que se van a sumar también. Un honor, Gustavo. Gracias, agradecidísimo por este tiempito. Me encantó conversar con vos. Le dejamos un abrazo, un cariño grande a toda la gente que se sumó o lo va a ver más tarde. Abrazo grande hasta Tandil, ¿cierto? Tandil, sí, sí, sí. Precioso. Provincia de Buenos Aires. Bueno, saludos también a tu familia. Gracias, muy amable. Chao, chao.